Muy buenos días, mis honorables concejales. ¿Cómo amanecieron? Me complace saludarlos, desearles un bonito día. A la mesa directiva, nuestra secretaria, los comunicadores, a don Jesús que nos está acompañando en las barras, a nuestro asesor jurídico Salen. Hoy vamos a tener una jornada de sesión del Consejo muy importante analizando el reglamento interno que vamos a actualizar para que a través de la ley quedemos pues ya con un reglamento basado en normas de ley y así podamos cumplir nuestra función más con cabalidad y responsabilidad. Los invito a escuchar el siguiente orden del día. Muy buenos días, concejales, concejalas, televidentes que nos ven a través de las redes sociales, nuestros comunicadores, a don Jesús que nos ha estado acompañando en las barras y a Salén, nuestro apoyo jurídico acá en la Secretaría. El orden del día para hoy, martes 4 de agosto, es el siguiente: primero, verificación del quórum; segundo, llamado a lista; tercero, discusión y aprobación del orden del día; cuarto, saludo por parte de la Presidenta de la Corporación, concejal Marta Lucía Pino García; quinto, socialización del proyecto de acuerdo 07 por el cual se adopta el reglamento interno del Consejo del Municipio de Yolombó y se derogan los acuerdos 010 de 2018 y 09 de 2019. Sexto, proposiciones y varios. Primero, verificación del quórum. Señora Presidenta, se encuentran presentes la mayoría de los concejales. Segundo, llamado a lista. Marta Lucía Pino García, presente. Banaventura López Cardeño. Muy buenos días, presente. Duyer Darío Gutiérrez Bustamante. Oscar Darío de Tancuri Dárraga. Presente. Miriam Vallejo Ochoa. Muy buenos días, presente. Luis Alberto Úsuga Sucerquia. Presente. Rubén Quiroz Vidales. Buenos días, presente. Aldemar Nicolás Gómez Gómez. Buenos días, presente. Gloria Estela García Gómez. Muy buenos días, presente. Carlos Andrés Vargas Vanegas. Maciel Francisca Córdoba Carrillo. Muy buenos días, presente. Wilson Robeiro Macía Lopera. Muy buenos días, presente. María Magola Izaza Pulgarín. Muy buenos días, presente. Tercero, discusión y aprobación del orden del día. Honorables concejales, se pone a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aprobado el orden del día. Aprobado por mayoría porque faltan dos, Duyer y Carlos Andrés. Cuarto, saludo por parte de la Presidenta de la Corporación, concejal Marta Lucía Pino García. Buenos días, deseando para todos que el Señor nos colme de bendiciones en este día, de mucha tranquilidad, fortaleza y esperanza para enfrentar cada desafío con sabiduría que nos regala el Señor. Nos invito a mantener una actitud positiva y avanzar con certeza en esta función que tenemos como concejales para servir a la comunidad como una herramienta muy básica e importante de lo que es nuestro reglamento interno. Bienvenido a nuestro asesor jurídico Salen, que ha tenido la voluntad de estar aquí con nosotros y que ha sido una persona muy valiosa dentro del Consejo para asesorarnos en todo el aspecto legal. Como siempre, este es su casa Salen, bienvenido. Y los invito a que escuchemos hoy todo lo que él nos va a exponer frente al reglamento, porque tenemos una cantidad de dudas, y una de ellas es la que surgió ayer con la de las citaciones. Entonces sería muy bueno que declaráramos con él como esa parte. Bienvenidos, Salen, y los invito pues a tener una actitud muy positiva hoy en esta sesión que nos regala el Señor. Quinto, socialización del proyecto de acuerdo 07 por el cual se adopta el reglamento interno del Consejo del Municipio de Yolombó y se derogan los acuerdos 010 de 2018 y 09 de 2019. Salen, bienvenido. Buenos días para todas y para todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta ocasión ya con proyecto de acuerdo radicado con el propósito de actualizar ese instrumento que nos fija las reglas en las cuales ustedes desarrollan su actividad al interior de la corporación. Les rememoro pues muy brevemente lo que contiene y cuál es su propósito, iniciando por lo último. El propósito de tener un reglamento interno actualizado es que se corresponda con las normas que están vigentes, que ya venimos de un
reglamento interno desde hace 8 años en el cual han transitado algunos cambios normativos, especialmente la reforma del régimen de los concejales, que si bien tiene que ver con las garantías de participación de ustedes como corporados, como miembros de las corporaciones públicas municipales, pues sí, también debe estar incluido en ese reglamento interno y también adecuar pues unos asuntos que se identifican como falencias en el actual articulado. Ello con miras a que ustedes puedan contar con normas claras, actualizadas, procurando que sean fáciles de entender. Sabemos pues que es un proyecto bastante extenso, de varios, de cientos de artículos, y que su análisis requerirá bastante tiempo, pero el propósito es que ustedes puedan acordar esas reglas que no solamente les va a regir a ustedes como miembros temporales pues en este momento de la corporación, sino hacia futuro, así como ustedes desde el 2024 les rige las disposiciones del 18 y del 19, pues el propósito del reglamento interno que ustedes van a discutir es que sea permanente y que permita que tenga esas reglas claras. Volviendo como a las razones que justifican tener un reglamento interno, es lo que les he dicho desde varias sesiones atrás, es que ustedes se puedan dar las reglas con las que quieren realizar su actividad en el marco de las disposiciones del ordenamiento jurídico. Es decir, el ordenamiento jurídico, la ley, la ordenanza, el decreto, a mí me fija unos parámetros para desarrollar mi actividad, pero ustedes como miembros de la corporación son quienes van a aterrizar esas disposiciones. Lo vemos, por ejemplo, en los temas de asistencia mínima a las sesiones, de formas de participación, entre otras situaciones que permiten ser reguladas por ustedes, incluyendo, por ejemplo, los aspectos éticos disciplinarios de los que se encarga la Comisión de Ética, que es muy importante que ustedes puedan fijar lo que son esas sanciones ético-disciplinarias en aras de que las actividades que ustedes desarrollan pues se realicen en un marco de respeto y de cumplimiento de las obligaciones legales. Esa es la importancia del reglamento interno. El proyecto de reglamento interno que ustedes tienen ya radicado pues consta de 10 títulos, que en esencial lo que viene a hacer, además de establecer esas reglas en las que ustedes pueden, como se dice, crear derecho, porque están diciendo el mínimo de asistencia es este, las faltas ético-disciplinarias son estas, el procedimiento de citación es este. Además de esa parte en la que ustedes actúan como creadores de derechos, hay otra parte que es compilatoria. Es decir, recopilemos todos los instrumentos normativos que hacen referencia a la actividad del Consejo y de ustedes propiamente dichos como concejales, para que en un solo instrumento normativo hoy solamente sea darle control F y buscar lo que ustedes necesiten encontrar para el desarrollo de su actividad. Por eso también es importante. Esos 10 títulos son los siguientes. Entonces, el primero se dedica a traer a colación las generalidades del Consejo, es decir, cómo se integra, cuáles son las normas que lo fundan. Iniciamos por la Constitución, el artículo 311 y siguientes, que hablan de los consejos municipales como corporaciones político-administrativas que cumplen las funciones que están señaladas en el artículo 313, entre ellas la principal, que es la función normativa, la de expedir los acuerdos que demande la buena marcha del municipio. Ahí también se incluyen todo lo atinente a los conflictos de intereses, previsiones, inhabilidades, incompatibilidades, sobre lo que ustedes han tenido pues una sesuda discusión, y al final queda redactado tal cual está en las normas superiores, es decir, solamente cumple en ese aspecto una labor compilatoria, no estamos creando tampoco ningún tipo de incompatibilidad, inhabilidad, conflicto de interés o situación particular que no esté en la ley. En respeto también del principio de que las inhabilidades son de la ley, son taxativas, entonces no nos corresponde a nosotros la de establecer inhabilidades que no están en la ley. Seguimos con el título segundo, que introduce las normas de la organización de las bancadas y el estatuto de la oposición política. Ustedes, la corporación en el 2019 incorporó eso al reglamento interno actualmente vigente,
Eso es el estatuto de la oposición política con ocasión de la aprobación de la ley 1909 del 2018, que es la que contiene dichas disposiciones estatutarias. Eso es importante porque lo que les digo, si bien está en la ley, lo que se están aterrizando son las formas de materializarlo al interior de la corporación, con el propósito de que ustedes, sin entrar en mayor detalle, en las complejidades, en las situaciones que demanda la ley, lo puedan realizar de una forma más sencilla, pero cumpliendo los estándares dispuestos por la normatividad. Y ese es el propósito de traerlo a colación en el reglamento interno, a la par del régimen de bancadas. Ustedes saben que desde hace varios años ya, décadas, se supone que las corporaciones públicas, los consejos, las asambleas, las juntas de administradores locales y claramente el Congreso de la República se debe organizar en bancadas de los partidos o movimientos políticos. Eso con el propósito de fortalecer lo que se llama la democracia representativa, entendida como el sistema en que ustedes, miembros de un mismo movimiento o partido político, representan los mismos ideales, las mismas propuestas o el mismo plan. Saben ustedes que eso no siempre es así, pero ese es el propósito de ese régimen de bancadas, consolidar la democracia representativa, entendida como en la que todos los miembros de una misma posición política comparten la ruta de trabajo, que les repito, no siempre es así. Continuamos con el título tercero, en el que esta es como la mayor función creadora de derecho al organizar el funcionamiento de la corporación. Es decir, cuáles son las funciones que va a tener el presidente o la presidenta, la mesa directiva integrada por sus vicepresidentes, la secretaría general. En el caso de la secretaría general, algo muy importante que no tenemos en el actual reglamento y que nos lo pide la norma desde hace varios años ya, es establecer la forma en que establecer las reglas de convocatoria y de elección del cargo de secretario, que ustedes saben que de conformidad con el artículo 37 de la ley 136 es un cargo de convocatoria de elección anual y que desde hace unos años es de convocatoria pública. En nuestro caso, como no somos un municipio de primera o de categoría especial o de primera a tercera, no estamos obligados a que sea por méritos, pero sí debe seguir principios de mérito. ¿Qué significa eso? Que en los municipios de categoría especial y de primera a tercera están obligados a realizar todo un examen, como por ejemplo pasa el caso del personero, que en nuestro caso sí es de méritos, pero ellos están obligados a hacer un concurso de méritos para la elección del secretario. En nuestro caso no, damos prioridad, eso sí, a los principios de mérito, es decir, una mejor hoja de vida, una mejor experiencia en el sector público, por ejemplo, se valora se valora de mejor manera en contraposición a una persona que no ha intervenido en el sector público. Eso es un principio de mérito. O una mejor disertación ante ustedes en la entrevista, una mejor entrevista merece ser valorada positivamente en contraposición a una peor entrevista, por ejemplo. Pero en esencia, la ley nos pide como corporación tener el reglamento que organiza el régimen de elección de los funcionarios. En nuestro caso solamente se elige la Secretaría General porque el personero pues tiene todo un régimen especial ya diseñado por la ley. También se precisan el tipo de sesiones, los quórums, las mayorías, que en esencia pues simplemente es como una adaptación de lo que establece la ley quinta del 92 respecto del Congreso, es decir, cuáles son las mayorías que se necesitan para aprobar cierto tipo de acuerdos, pues cierto tipo de proyectos de acuerdos, cuáles son los tipos de sesiones que existen. La principal que ustedes realizan es la pública, la abierta a la ciudadanía, pero por ejemplo podrán haber momentos en que las sesiones sean reservadas o por asuntos de seguridad, o una de las situaciones que ustedes habían pedido desde el año pasado, creo que estaba de alguna forma como en principio en el actual reglamento interno, es el tema de la posibilidad de las sesiones descentralizadas. Ya habíamos tenido una discusión al respecto y lo que logramos hacer es como establecer en el reglamento interno una forma en que no contrariemos el ordenamiento jurídico respecto a las formas en que deben instalarse y realizarse las sesiones, pero que se cumpla
el propósito que ustedes tenían con esas decisiones descentralizadas, que ojalá se puedan materializar en procura de cumplir lo que ustedes han determinado como una forma de intervenir y que la ciudadanía conozca la actividad de la corporación. En el título cuarto, y justamente ayer estaban hablando de ello, se establecen todas las normas respecto del control político, cómo se realizan las citaciones, cómo se realizan las invitaciones, cómo se piden los informes de gestión a las diferentes autoridades a las que la corporación le puede pedir informe, señaladamente el caso del alcalde y el personero, por ejemplo. Compila las demás normas de la Constitución Política, los actos legislativos y especialmente de la Ley 136 del 94 y de la 1551 del 2012, que disponen en esencia el régimen de control político y pues adapta en lo que haya posibilidad de adaptar el régimen de control político del Congreso de la República, que está establecido en su reglamento interno. Repito, la Ley Quinta del 92. En el título quinto hablamos de las comisiones y realizamos el reparto de tareas al interior de las comisiones, es decir, a qué comisión le toca acá el estudio en primera fase de qué proyectos de acuerdo o de qué iniciativas, y habíamos conversado también en anteriores oportunidades que el propósito de ello era organizar de alguna manera algunas actividades que podrían estar en comisiones donde no iban, o tecnificar, por ejemplo, la denominación de las comisiones, que fue lo que se propone dentro del articulado que ustedes tienen en sus manos. El título sexto regula, este sí es muy compilatorio, es decir, solamente va a traer en su mayoría transcripciones de la norma, porque regula todo el procedimiento que ustedes deben seguir para la formación de los acuerdos, es decir, desde el momento en que se radica por quien tiene la iniciativa hasta el momento en que se envía para sanción. Todo ese régimen está dispuesto por la ley. Lo único que se hace es traerlo a colación al interior de del reglamento interno de la corporación para que esté dentro del instrumento. Pero sí, lo único en lo que se interviene específicamente es en ser muy claros sobre las facultades de iniciativa. Es decir, ¿qué es de iniciativa exclusiva del alcalde? ¿Quiénes además del alcalde tienen iniciativas? Que en este caso, además del alcalde y de los corporados, sería el personero y la ciudadanía a través de la iniciativa normativa, y circunscribir bien esos asuntos con el propósito de que ustedes sepan en qué pueden tener iniciativa normativa. Y no significa que, también eso se explicita ahí, no significa que porque el alcalde sea quien tiene iniciativa normativa, no puedan ustedes poner modificaciones al cuerpo del articulado siempre es que se respalde en aval de la administración municipal. Pero ello es importante tenerlo claro, porque a veces pensamos que, por ejemplo, cuando nos presentan el proyecto de acuerdo de iniciativa del alcalde, es inmodificable, o pasa o no pasa, y ello no necesariamente debe ser así. En el título séptimo se establecen las disposiciones del orden de las sesiones, que en este caso pues, es también, este sí es de creación de derecho, por decirlo así, porque son las disposiciones con las que facultamos a la mesa directiva y especialmente a la presidenta, en nuestro caso, para sostener la buena marcha de las sesiones. Las reglas según las cuales las personas que intervienen en las barras, por ejemplo, no pueden obstaculizar el desarrollo de la sesión, o incluso los mismos concejales. Aquí establecemos los llamados de atención, las eventuales órdenes de policía que puede dictar la presidenta o el presidente de la corporación con el propósito de compelir a un ciudadano que se retire o solicitarle su colaboración con el comportamiento, etcétera, pudiendo incluso disponer el cierre, el desalojo de las barras y el cierre del recinto para garantizar el orden, etcétera. En el título siguiente, que es el octavo, ya hablamos del régimen ético disciplinario de ustedes. Ojo, el régimen disciplinario, en estricto sentido, las faltas establecidas en el Código Penal Disciplinario, las graves, leves, gravísimas, etcétera, respecto a ustedes las ejerce la sanción disciplinaria, la facultad disciplinaria la ejerce la Procuraduría General de la Nación. Cuando nosotros estamos disponiendo faltas ético-disciplinarias, significa que ustedes al interior de la corporación
pueden reprocharse, es decir, pedirse explicaciones y sancionar inclusive ciertos comportamientos, como podrían ser los que ya les decía ahorita. No permitimos que el compañero haga uso de la palabra libremente, sino que interrumpimos o lanzamos improperios, obstaculizamos el desarrollo de la sesión, entre otros, y ello se puede considerar una falta ético-disciplinaria que amerita, por ejemplo, una amonestación o la suspensión del derecho de voz en el desarrollo de la sesión, entre otros que se compilan, que se establecen en esa parte, en ese título, y obviamente acompasados con lo que es, que esto, se me olvidó decir, todas las disposiciones del reglamento interno están acompasados con acompasar es armonizados, es decir, están revisados a la luz de la jurisprudencia contenciosa administrativa, es decir, de las decisiones que se emiten al revisar los acuerdos. Ustedes saben que los acuerdos de ustedes los revisan dos autoridades que pueden confluir incluso en el mismo acuerdo, pero cuando lo demanda un ciudadano, lo revisa el juzgado administrativo, si no es de asuntos tributarios, si es de asuntos tributarios lo revisa el tribunal, y si lo demanda, que no se dice demanda, sino que solicita la revisión la gobernación, lo revisa directamente el Tribunal Administrativo de Antioquia. Cuando estos jueces revisan esas decisiones, emiten, revisan esos acuerdos, emiten unas decisiones judiciales que consolidan la jurisprudencia contenciosa administrativa. En esas decisiones se dicen cómo se deben interpretar ciertas disposiciones y qué le es permitido o no al Consejo hacer. A partir de eso es que construimos esto, y en específico este régimen ético-disciplinario. Es decir, cuando se dispone como falta, por ejemplo, que se le pueda suspender el derecho de voz en una sesión a un concejal por intervenir reiterada e injustificadamente el desarrollo de la sesión, es algo que se ha permitido desde la jurisprudencia contenciosa administrativa y no es algo en lo que ustedes estarían extralimitando, por ejemplo, el establecer el régimen, porque señales en todo caso que lo que les decía, el régimen disciplinario al que ustedes los pueden sancionar, por ejemplo, con inhabilidades, con suspensiones del ejercicio del cargo, con inhabilidades para ejercer cargos públicos, inclusive con destitución, es la Procuraduría General de la Nación como ente con la potestad disciplinaria. Ustedes lo que hacen es fijar reglas de juego para ustedes, es decir, vengan, no interrumpa al compañero porque eso obstaculiza el desarrollo de la sesión, nos ralentiza el debate, nos hace perder el hilo conductor y eso merece una sanción ético-disciplinaria. Por eso es esa palabra ético antes del disciplinario. En el título 9 se compilan y se establecen las disposiciones según las cuales los ciudadanos, pues, de la manera en cómo los ciudadanos pueden intervenir en la actividad del Consejo. Ya sabemos que uno de los instrumentos de participación es la iniciativa normativa, a través de la cual los ciudadanos, recogiendo firmas y proponiendo ciertos articulados, pueden llegar incluso al seno del Consejo con el propósito de intervenir, o el cabildo abierto, en el cual de alguna forma se le obliga a la corporación a dedicar una sesión a discutir ciertos asuntos que son sometidos a su consideración por la ciudadanía. Pero también una de las formas que es la más común realmente en la que intervienen los ciudadanos en el debate de la corporación es cuando, por ejemplo, vienen a las barras y se inscriben y fijan una posición, exponen su postura respecto a alguna discusión que se esté suscitando en la corporación, y ello es lo que estamos regulando: cómo se deben inscribir, cuando no se inscriben, cómo se puede someter a debate la proposición de que un ciudadano intervenga inmediatamente, y en todo caso es para blindar normativamente esas situaciones que ya sabemos que acontecen. Es para tener un marco mínimo en el cual se puedan fundar esas intervenciones de la ciudadanía, porque ustedes saben mejor que nadie la importancia de la intervención de la ciudadanía en sus discusiones. Y en el último título, que es el título 10, están todas las disposiciones finales. Es decir, cómo se integra, por ejemplo, el acuerdo, qué va a pasar con el acuerdo, se modifica. Entonces lo que se dice es, eso es un artículo que está en todas partes, que es lo de la integración normativa. Entonces, si se modifica esa norma, se entiende integrada, o se entiende que se va a interpretar el reglamento según la nueva norma, o se entiende que si por alguna situación en todas las páginas se nos pasó alguna cosita, la que prevalece es la norma superior, nunca el acuerdo. Se establecen también las formas, que era algo importante también que tengan en cuenta, la forma de participación telemática de los concejales en determinadas situaciones, y que cuando un concejal o una concejala concurra a través del uso de las TIC,
se debe dar informe al personal municipal porque así lo dispone la 1551 del 2012 y porque la participación telemática es excepcional. Pero era algo que no teníamos en el actual reglamento interno y es la posibilidad de hacer uso de esa herramienta que está desde el 2012, que es la de que cuando un concejal, una concejal esté en una situación particularísima, ustedes por ejemplo lo hablaban, en la que hubo un derrumbe y no pudo desplazarse al casco urbano, pueda participar telemáticamente sin que ello se torne predominante ni preponderante en la actividad, porque ustedes pueden verse en una actividad de cara a la ciudadanía en la cual exige estar en el recinto y en la sede oficial de la corporación. También se habla de algunos temas, por ejemplo, de las firmas digitales. Ustedes saben que nosotros como administradores éramos unos antes del 2020, antes de pandemia, y después de pandemia deberíamos ser otros. Aún hoy seguimos gastando mucho papel, pero nuestra actividad como administración pública debe estar orientada a irnos adecuando a esos medios. Los medios tecnológicos hoy son los que permiten de mejor manera que los ciudadanos conozcan nuestra actividad. Somos un consejo que en el marco de sus posibilidades lo garantiza a través de redes sociales, a través de página web. Siempre el ciudadano tiene acceso a la información de manera muy expedita, muy fácil, de libre acceso, pero eso también implica que adecuemos nuestros procesos de manera interna para que, por ejemplo, hagamos uso de lo que son los proyectos digitales, las firmas digitales, etcétera. Y puede ser que no sea para hoy, pero sí tenemos que empezar a fijar el marco normativo que nos va a permitir ejercer eso. Para el día que pase, pues lo podamos echar mano, que es lo que pasó en la pandemia. Teníamos muchas normas que nos decían, vamos a digitalizarnos, pero no estaban las reglas claras. Llegó la pandemia y nos tocó ver cómo hacíamos porque no teníamos permitido usar esas herramientas. Entonces lo que busca eso es anticipar. En esencia, el proyecto, pues a partir del análisis, del estudio que ya teníamos, lo que busca es adecuar ciertas situaciones, mejorar algunas falencias y realmente incorporar todas las disposiciones que pudieron haber escapado y a la luz de su texto vigente hoy, para que ustedes cuenten con ese instrumento normativo actualizado y que permita orientar su actividad. Piensen ustedes, por ejemplo, con el tema de las políticas públicas. Las políticas públicas normalmente se aprueban por un decenio, porque van aconteciendo situaciones, pues ahí sí que más, cambia la sociedad, cambian las políticas, pero siempre se revisan de cara a un decenio, por ejemplo, para ver qué cambia y actualizar la política. Ustedes de alguna forma están actualizando su instrumento normativo para enfrentarse a los próximos retos del próximo decenio, de los próximos 20 años, con estos reglamentos internos que hoy siguen vigentes desde el 2005. Entonces, tranquilamente este puede tener vocación de permanencia. Asuntos que ameritan su atención. Lo que les decía del reglamento de participación virtual, lo que habíamos discutido sobre el tiempo mínimo de permanencia. Creo que en el proyecto quedó como tiempo mínimo de permanencia el 70% del tiempo reglamentario. Del tiempo que no exceda el tiempo reglamentario. Es decir, el tiempo reglamentario en ese proyecto creo actualmente es 2 o 3. El tiempo antes de que se tenga que declarar de sesión permanente. 4 horas. En el proyecto están 3 horas y el tiempo mínimo de permanencia sería el 70% de 3 horas, que son más o menos 2 horas y alguito. Eso es de discusión de ustedes, porque son las reglas que los van que los pueden llegar a sancionar a ustedes por ejemplo, inasistencia a las sesiones o impermanencia en las sesiones, y con algo como, pues con lo que corresponde al reconocimiento de honorarios, porque el reconocimiento de honorarios implica la permanencia en las sesiones por el tiempo reglamentario. Entonces, eso es un asunto que deben revisar especialmente. Respecto de el primer título, cuando hablamos de los regímenes de las limitaciones, régimen de inhabilidades, compatibilidades, prohibiciones y demás, eso está tal cual en la ley, ustedes ya lo pueden revisar. Lo único realmente que se había agregado en el tema de las juntas de acción comunal, en procura de traer a colación lo que han dicho diferentes sentencias, inclusive del Consejo de Estado, pero eso se eliminó porque pues ninguna ley realmente dice eso es un desarrollo jurisprudencial. Entonces, ustedes lo deben tener en cuenta, pero eso no está en ese capítulo. Eso sería respecto al proyecto eso. También pues me han pedido explicarles de alguna forma o recordarles de manera somera el régimen de control político a partir de una discusión que ustedes
tuvieron en la sesión de instalación el día de ayer, pero creo pues que podemos abordar primero preguntas sobre el proyecto, si las hay, y luego continuar con la breve síntesis de lo que es el procedimiento de control político o lo que ustedes estimen conveniente. Bueno, ya pues con la explicación que hace nuestro asesor jurídico salen de cómo está compuesto el proyecto de acuerdo por capítulos. Si tiene alguna pregunta, y si no, pues para que nos centremos en la parte de ayer, que ayer tuvimos una cantidad de inquietudes sobre el proyecto de acuerdo tiene las atribuciones del Consejo en el numeral 10, las citaciones. Entonces, decía, ayer pues hubo una cantidad de inquietudes porque decíamos que el honorable concejal Luis está pues este año con el ánimo de hacer control y también haciendo uso del reglamento interno de las atribuciones para citar. Pero ayer entonces decían que por ejemplo Andrés decía que citara a todos los secretarios de despacho y que el miércoles hicieron unas preguntas, también citaron a la secretaria de Hacienda. Entonces el concejal Wilson y yo teníamos como la inquietud de decir, bueno, ¿por qué siempre citar si no invitar, si ellos no están negando? Entonces en el numeral 10 de las atribuciones de este nuevo proyecto de acuerdo dice citar y requerir a los secretarios de despacho para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberían hacerse con una anticipación no menos de 5 días y formularse en el cuestionario escrito. En caso de que los secretarios no concurran sin excusa aceptada por el Consejo, cualquiera de sus miembros podrá proponer moción de observaciones que no conlleva al retiro del funcionario correspondiente. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que integran la corporación. Esto es lo que dice el numeral 10 de las atribuciones en el nuevo reglamento interno que se va a aprobar. La pregunta mía es, dentro de este numeral 10 debe quedar bien pues, más explícito lo de la situación, o ayer se decía acá en las sesiones que cualquier concejal puede citar, que no solamente invitar, sino que a manera es citar. Pero entonces el honorable concejal Luis hablaba de la situación que para un tema específico es que traigan a los bienes que en este momento tiene el municipio, específicamente el corregimiento de Villanueva. Ya los otros concejales propusieron que no solamente en el corregimiento de Villanueva, sino en el municipio. Entonces yo decía, y si de pronto la situación es para 4 o 5 preguntas, o 6 o 7, si es válida, pues pienso yo. No sé cómo quedaría lo de la parte de la citación ahí, si siempre hay que citar o también se puede invitar. Porque nosotros estamos enseñados a invitar al secretario y teníamos como esa inquietud que se decía, se cita es cuando ellos no quieren asistir o de pronto se están negando. Pero ahorita la observación que hace el honorable concejal Luis es que cualquier concejal puede citar sin necesidad que se invite, sino que directamente se puede citar. Entonces, sería muy bueno que dentro de este reglamento quedara muy bien lo de la citación o quedara generalizado. Se cita, sea porque se esté negando o no se esté negando, pero se cita. Es como, así en palabras, pues, ya, como se dice crudas, queremos que nos explique esa parte. Yéndonos al control político, que pues, eso es una de las, junto con la función normativa, es la otra función robusta del Consejo. Si ustedes van a ver las disposiciones de la Constitución Política, del artículo 33 de la Ley 136, nunca dice que ustedes pueden invitar a los funcionarios del orden municipal. Lo que dice es que ustedes pueden citar. En los términos pues, de los verbos que utiliza, eso no tiene ningún obstáculo para que ustedes decían, por ejemplo, invitar. Ahora, cuando ustedes invitan, es una de las cosas de cómo decide organizarse la corporación. Yo decido invitar, listo. Pero por ejemplo, esa invitación no me va a dar
pie al control político que yo puedo realizar en el caso de la citación. Si ustedes lo que deciden es, cuando no asiste a la invitación, lo cito, pues esa es la que realmente tiene la trascendencia y pues la validez para el control político. No hay ningún problema con que ustedes lo decidan hacer así. Ahora, lo que dice la ley es que ustedes les estaba de citar e invitar a quienes, a los funcionarios del orden departamental y de otras entidades. A ellos los pueden invitar, claro, porque respecto a ellos ejerce control político otra corporación política, que sería la Asamblea o el Congreso de la República. Pero ustedes les está respecto a los funcionarios citar. Incluso cuando ustedes, creo que el único funcionario del orden municipal que a veces usa el verbo invitar es el alcalde. El alcalde en algunas situaciones se le invita, pero a los secretarios de despacho, a los gerentes de las entidades descentralizadas, a los directores de las entidades descentralizadas, e incluso el personero dice citar, siempre usa el verbo citar, porque ello implica ese ejercicio de control político que ustedes tienen. Cuando ustedes citan pueden elaborar una sola pregunta. Una sola pregunta puede darnos el debate más largo del mundo. Ya pasó en el Congreso de la República, donde, por ejemplo, citan al ministro de Defensa y le dice: explique con suficiencia, motivos y cifras, documentos presentes, el bombardeo que se ordenó en tal. Eso da 5 horas de debate por lo mínimo. Con una sola pregunta hay control político, hay debate de control político. Lo que les digo, si ustedes deciden que al interior de la corporación el procedimiento que se va a seguir es que se va a invitar y ante la ausencia de concurrencia por la invitación se cita, esa citación es la que va a empezar el debate de control político. Pero no significa que yo no pueda citar de plano. Como que creo que ustedes hicieron la citación respecto de Inderyol porque no había concurrido a la invitación. Ustedes pueden seguirlo así. Pero si ustedes deciden citar, por ejemplo, ahorita a finales de mes, que es el informe del personero, a él no se le invita, a él se le cita directamente. Y se le pide que dé cifras sobre esto, o en general que rinda el informe, pero se le cita siempre. Porque cuando no concurre a la citación es que puede iniciarse el debate de control político en su ausencia, que en este caso, pues para que somos de más de 25.000 para unos asuntos y menos de 25.000 para otros. En este caso, para el control político somos de menos de 25.000 porque las proyecciones del DANE lo establecen así. Ustedes podrían hacer ante la ausencia del citado la moción de observaciones y dar pie de enviárselas al alcalde: pasa esto, hemos identificado esto como corporación, y denunciarle disciplinariamente, en este caso ante la personería que tiene la potestad disciplinaria respecto a los secretarios de despacho. Pero el control político, inicia realmente cuando yo cito. Ahí es donde empiezo a dar el marco del control político. ¿Por qué? Porque la citación contiene los asuntos que yo le interpelo al servidor, y eso es sobre lo que va a girar el debate de control político. La invitación podrá utilizarse como una forma amena de la corporación, una forma propia. Ustedes lo han hecho, como dice, de varios años así, pero tengan en cuenta que el control político inicia al momento de la citación y es el que va a determinar el cauce del control político. Creo que ahí están todas las preguntas. Ese control político puede suscitarse con la ausencia o con la presencia. Si no viene, discutimos nosotros y damos la moción de observaciones, hacemos los apuntes, y si viene, realizamos las preguntas. El citatorio es lo que yo le pido al funcionario para lo que se preparen en el excurso acá, que venga a decirlo. No significa que yo no le pueda preguntar otra cosa en el marco de lo que se preparó. Ahora, si pide más tiempo, pues si pide tiempo para responderlo por escrito o para que llegue la información, se le podrá pedir. Pero no significa que el debate solamente se circunscriba a las 10, 15, 20, 30, 40 preguntas que nos acordamos, porque para eso es el control político. Ustedes podrán ver lo que se demora en el Congreso a partir de una pregunta, porque están en 100 más. Entonces, es tener en cuenta eso. Si ustedes van a adoptar como forma propia las invitaciones, podrían incluso agregarlo al reglamento, dentro del reglamento interno. Ahora, que eso les vaya a contar como control político, no, eso es una forma propia de nosotros que nos puede dar lugar al control político a través del procedimiento que está arreglado por la ley, pues desde la Constitución, por la ley, y en este caso por el reglamento que adoptarían. Bueno, muy clarito, pues ya aclaramos como esa duda. Tiene la palabra el honorable concejal Nicolás.
Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy cordial a todos los honorables concejales, a quienes nos ven a través del canal, al asistente o asesor jurídico y a todos los que hay en la barra. Perdón, no hay en la barra nada de hoy. Yo creo, honorables concejales, que a nosotros nos elige el pueblo para hacer control político. Para hacer control político. Yo no sé por qué se trata de satanizar una invitación. Si una invitación es donde se le pueden hacer las preguntas y va a quedar en la sala. Marta me decía, y hasta razón tiene, Marta, la honorable concejal Marta Pino, que el exalcalde, muy amigo suyo, Fernando Restrepo, decía que él se va a lanzar al consejo, que porque el consejo actual era una mesa de recibo por invitaciones, que era una sala de recibo, invitaban a la gente aquí y no era, y hasta razón tiene, porque es que el control político se hace mediante la citación. Hay gente que le da mucho miedo, pavor de que al control político, no sé si será que tal vez esperan algo del alcalde y piensa que es que el alcalde ya no les va a dar nada. Entonces no, el control político nosotros nos debemos es al pueblo. El pueblo nos eligió para hacer control político. Entonces yo les pido que no satanicemos y que de ahora en adelante todos los secretarios sean mediante citación. Porque ese es el mandato que nos dio el pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a elegirlo para tratar de quedar bien sabiendo que nosotros le debemos es la gratitud y debemos esto al pueblo? Entonces yo sí creo que la citación es la forma del consejo hacer control político, que no es que porque se cite ya es que estamos en contra del secretario, no, sino que la citación, como el reglamento interno lo dice, permite hacer un control político y hacer unas preguntas que van a quedar aquí en la corporación. Eso en cuanto a la citación. En cuanto al proyecto, este proyecto pasa de 155 a 208 artículos. Yo pues que aquí en lo de la asistencia a las sesiones queda lo mismo, el 70%, y en fin. Entonces yo sí que quiero que el asesor jurídico, para que nos quede más claro a todos los honorables concejales, porque es un mamotreto bastante grandecito el proyecto, entonces nos pase los artículos nuevos que tiene el proyecto, más destacados, y las modificaciones como más destacadas o más significativas, porque yo creo que lo que tiene esto de más es por ley, no es como muy relevante, es irrelevante, es por ley. Entonces creo yo que sí podemos desglosar eso para que lo entendamos más fácil. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el honorable concejal Luis. Muchas gracias, señora Presidente. Muy buenos días a todos los honorables concejales, los primeros que me van a través de las redes sociales y nuestro asesor jurídico. Y bueno, ya que tocamos el tema pues de la citación y todo eso, y me parece que es importante porque mediante este tipo de ejercicios de control político también vamos como culturizando a la misma comunidad, a los futuros candidatos al consejo, a los futuros concejales y a la vez a los funcionarios públicos que en ocasiones piensan y de pronto no saben qué o cuáles son las funciones de un concejal, porque la mayoría de funcionarios públicos piensan que las funciones del consejo es ser un comité de aplausos o ser unos perseguidores, y yo pienso que la principal función de nosotros es ser un control político y eso no está mal. Por ejemplo, en el día del INDER se hizo un ejercicio bueno, que yo creo que de tantas invitaciones que hemos hecho es la primera por ser citación, que traen una información como más completa y se nota que le dedicaron tiempo
a recopilar toda la información y no trajeron un informe general como lo traen siempre, y pues se vio que la información fue como más completa. Y por ello ya varios funcionarios del INDER ya pues en las canchas me miran feo, ya hay unos que ni me saludan. Pues sí, ¿qué tiene de malo que ver que el deporte del municipio vaya bien? Y qué funciones, pues no me estoy extralimitando en funciones, porque es que la función mía es hacer control político, y sigo siendo amigo de la directora, sigo siendo amigo de varios monitores del INDER, pero hay algunos que se nota que no saben cuáles son las funciones de un concejal y se enojan por ese tipo de cosas. También con otros funcionarios de la administración, que porque de pronto uno se preocupa porque las cosas vayan bien, porque pues todos tienen un estilo de hacer oposición. Yo considero que la oposición mía pues es algo sano, porque soy propositivo, traigo otras ideas, vamos a hacer esto de esta manera, yo puedo apoyar de esta u otra forma, pero hay unas personas que piensan que porque uno de pronto quiere que las cosas vayan mejor, está en contra y de todo. Y si uno se va a mirar, aquí hemos votado el plan de desarrollo, viviendas futuras, políticas públicas, adicional presupuesto también. Entonces, son cosas dentro de todas las funciones de nosotros que mucha gente no entiende, y ojalá que esto lo vean los futuros candidatos del consejo, los futuros concejales, y de verdad esta corporación pues actúe como eso, como una corporación de control político, porque pues hay que tener hay unos que son los que hacen, otros los que vigilan, y eso es algo muy normal, y todo eso va a fortalecer el funcionamiento del municipio, porque si a uno no lo vigilan, pues obviamente uno pues hace las cosas, no digamos que mal, sino que no trata de mejorarlas. Entonces sí es como eso, y ojalá que pues de verdad los funcionarios y las personas van familiarizándose más de lo que es un concejal, porque incluso yo tuve 2 propuestas de ser candidato al consejo hace 10 años, pero yo le dije al señor que me propuso, no, yo quiero esperar un poquito más, y me falta mucho por aprender, pero yo quiero esperar un poquito más porque no quiero ir allá que porque me dicen el gato, porque soy popular en el corregimiento, sino que quiero ir allá y tener de pronto la capacidad un poquito de hacer el trabajo. Gracias, señora Presidenta. Le doy la palabra al honorable concejal Oscar Betancourt. Gracias, señora Presidenta. Buenos días para todos los honorables concejales, para la secretaria y los concejales que nos ven a través del canal. Varias cosas, pues no veo mucho la diferencia entre la citación y la invitación a la hora final. Lo que puede enriquecer el debate y el control político es lo que se diga en la invitación o en la citación, qué documentación y qué información requerimos, y el momento en que se entreguen a los honorables concejales. Yo siempre he dicho, si a nosotros un informe de 40 hojas, o de 20 o de 50, nos traen la información el mismo día, nos la proyectan, esas cifras no las analizamos ni muchas veces las entendemos. Entonces no hay debate de lo que se plantea. Yo he dicho, si vamos a invitar, o cuando se ha dicho de citar, que nos envíen las respuestas antes, que es lo que debe pasar cuando hay citación, que las respuestas llegan antes y tenemos tiempo de analizarlas. Y usted se puede ir para su casa si es juicioso, estudia, analiza y trae preguntas concretas para el día que venga el citado. Pero si nos trae la información y nos dan un informe oral de lo que se les preguntó, muchas veces no entendemos o no nos da el tiempo la sesión sobre un millón. Pero si usted tiene tiempo en la casa de analizar la información, viene y la debate, y hay forma de debatir. Es lo que nos ha pasado. Yo siempre he dicho, ¿por qué no nos envían la información antes? Nos traen un montón de información que para entenderlo es complejo, o para constatar que sea verdad. Es que vienen y notan cifras, y no esta administración, todas las administraciones que uno no sabe, o sea, no dicen 400, 500 niños haciendo tal actividad. Sí, ¿cómo constatamos? Pero lo importante es que la información nos llegue antes de,
Entonces, el tema llegó, la palabra citar e invitar no modifican mucho que digamos. O sea, si estamos invitando y el funcionario está viniendo y le estamos mandando una carta diciéndole cuáles son los temas que vamos a tocar, ¿cuál es la diferencia en la citación? Que la citación lleva 1, 2, 3, 4, las preguntas sean bien elaboradas para que se hace una citación, se deben elaborar bien, que lo que yo he dicho, elaborar bien, pero eso no modifica mucho lo de la citación porque están viniendo. La citación es obligatorio el cumplimiento. O sea, si citamos tienen que venir, pero están viniendo. O sea, eso no va a modificar. Yo lo que he planteado, señora Presidenta, siempre es que nos envíen la información antes de, y si vamos a invitar, cuáles son los temas que vamos a tocar. Porque muchas veces, que proponemos invitar a Catastro, por decir algo, y llega al recinto y el que lo invitó no tiene una pregunta para hacerle. Entonces nos quedamos aquí y toca improvisar y uno a veces pregunta cosas que ya sabe para que haya debate, para que al menos haya interlocución con el invitado. Pues muchas veces, señora Presidenta, si vamos a invitar, que sea la plenaria entonces por votación el que haya quiénes son los invitados y cuáles son los temas que vamos a tratar. Porque muchas veces se invita y los concejales no sabemos a quién van a invitar. Si yo propongo invitar a alguien y no tengo ni una pregunta para hacerle, solo porque venga a ocupar espacio, pues está bien, y no me opongo a la citación porque, o sea, para mí no modifica el control político. Es que el control político no necesita venir la persona acá para hacer el control político. El control político lo podemos hacer nosotros por escrito, viendo la dependencia, revisando las plataformas, revisando el SECOP. O sea, podemos hacer el control político sin citar. No necesariamente la citación debe ser control político, hace parte del proceso de control político. Pero entonces, lo que le planteo, señora Presidenta, y luego le digo, no estoy en contra de que se cite. Pero entonces, cuando vamos a citar, nos sentamos juiciosos y miramos quiénes son los que vamos a citar todo este mes, a quienes podemos citar y a quienes no, y hacemos el control, porque yo estoy de acuerdo que se puede hacer, o sea, no estoy en contra. Lo que pasa es que a veces proponen citar y no tenemos preguntas para hacer. Y me ha pasado muchas veces, y lo hablo por mi experiencia, dentro del consejo, estamos aquí sentados y termino el invitado a los 10 minutos, no hay ni una pregunta para hacerle. Porque no conocemos el tema, o sea, porque no nos han mandado la información previa para estudiar. Entonces, el que vaya a venir, que nos mande la información antes de, para que usted lea, analice, estudie un poquito, busquemos en plataformas de información y verifiquemos. Es lo que se debe hacer, ese es realmente el trabajo. Muchas veces, y qué pena es decirlo, las sesiones se dan de 10 minutos, 15 minutos, porque no conocemos el tema. Vienen, nos dan 2, 3 informaciones y quedamos listos. Entonces, hagámoslo. Y vuelvo y digo, ya será la plenaria si considera, si va a hacer votación o lo que se cite, pero si todos vamos a citar a todos los secretarios, eso ni debe ser votado siquiera, señora Presidenta, porque no modifica. O sea, tenemos la facultad de invitar o de citar. O sea, uno dice, en la norma no habla de invitar, entonces se cita y ya, no hay que modificar nada, pero se debe hacer un formulario y decir, le vamos a tocar estos temas y envíe la información antes del debate. Lo mismo que se le solicitó a Carolina, que no se hizo. Y ahí entramos otra vez en una discusión, pero es que no se le dijo. Nosotros dentro de la invitación le debemos decir, y responda 3 días antes de presentarse la sesión. Debemos informarle, porque ellos no saben cuáles son los mecanismos de nosotros. Nosotros somos un mecanismo interno y los vamos a modificar mediante el reglamento. Pero si vamos a citar a una persona, le debemos decir dentro de la citación, mande el formulario de respuesta antes de tal fecha. Porque no podemos suponer, es que ellos deben saber, si ellos no quieren ver las sesiones del Consejo de la B, o si ellos que van a conocer el reglamento de nosotros. Entonces, dentro de la invitación o de la citación se le debe notificar las preguntas y que la envíe por escrito antes de, para poder analizarlas. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Luis. Gracias, señora Presidenta. Yo considero que debemos de irnos pues como apegados al reglamento en la parte que dice pues que se pone a consideración una proposición para hacer la citación, porque yo no considero que quede, por ejemplo, que tienen que citar a todos. A mí no me parece tampoco
necesario que quede, que tiene que citar a todos, porque esto que sea como por ejemplo, si yo tengo interés en el tema específico del deporte, yo propongo esa citación, y por eso hacer el cuestionario, obviamente traer como las propuestas de las preguntas y socializarlas y mejorarlas o quitar algunas. Como se planteó pues las dos citaciones que hicimos el día de ayer, porque pues también uno decir que vamos a citar a todos, como dice el concejal Oscar, pues ¿para qué citar a las personas si de verdad pues no hay como tantas preguntas y no es como las ganas de la plenaria, sino de pronto de un solo concejal, ¿cierto? Entonces, como está en este reglamento, a mí me parece que está bien. El que tenga pues como intereses en conocer cierta información, proponer que ya sea democráticamente si se aprueba o no se aprueba. Y pues en el reglamento sí dice que la información debe presentarse, las respuestas deben de enviarse un día antes de la citación, pues de la fecha en que venga el funcionario. Para próximos ejercicios de citación, que yo creo que el primero que hicimos fue con el INDER, ya nos apegaremos mucho más al reglamento para que cada una de las cosas salgan bien. Porque si de pronto sería como agregarle no solo un día antes, sino que sí, unos 3 días por lo menos, para uno conocer pues, como esa información y revisar si lo que está diciendo es verdad y todo eso, porque tiene mucha razón lo que dice el concejal Oscar. Muchas veces nos pasan cifras ahí y uno quisiera, de hecho, el día del INDER yo quería preguntar más, pero eran como 18 personas aquí que yo miraba la pantalla y eran así, mirando así, entonces yo, démosle mejor trámite a la cosa, ya mucha información me quedó clara y sí, pero entonces sería bueno si unos 3 días antes tener como la información para uno poder corroborar, porque en el momento de la presentación que hacen ahí uno no tiene el tiempo, entonces dicen a uno así, el contrato por el transporte de 50 millones de pesos, pero entonces uno no tiene de verdad como ir al checo a ver si sí fue eso, si sí fue en la fecha, entonces totalmente de acuerdo con eso y totalmente de acuerdo con que sea como después de una proposición de uno de los concejales o de una bancada y así. ¿Ves? Era la palabra del concejal Nicolás. Gracias, señora presidenta. Yo creo que nosotros tenemos la potestad de invitar únicamente a los secretarios, entonces serían nuevamente los secretarios. De citar, perdón. Y porque yo creo que si el Consejo requiere algo, debe hacer las preguntas previas. O si no, si no requieren ninguna pregunta, si no tiene ninguna inquietud, ¿para qué se va a citar? ¿Para qué se va a citar o invitar? Ya la invitación sería a solicitud de ellos. Y también creo que en aras de que nos concienticemos del control político, nosotros como concejales y los funcionarios como funcionarios, tampoco los funcionarios que se citen deben tomar esto como una persecución o como un ataque y traer todos los funcionarios de la entidad, porque eso es como una especie de presión al Consejo de que se sienten atacados en cierta forma. Entonces, esto no es un ataque, sino es una colaboración del Consejo y de los honorables concejales que hacen las preguntas para mejorar, porque yo creo que todo concejal que hace una pregunta y que hace la proposición de citar es para mejorar todas las actividades que se hacen en los entes y en fin para mejorar la calidad de vida de los yolombinos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, doy la palabra al concejal Oscar si tiene algo que... Estamos hablando de diferentes temas del reglamento. Aló. Gracias, señora presidente. No, empezar, pues no sé, sale cuál es el mecanismo y cómo quedó el mecanismo de elección de dignatarios del Consejo. Porque la votación habla que es secreta. Y no sé si vieron hace poco la elección del presidente del Senado, no permitieron que el pacto histórico mostrara el voto, taparon hasta las cámaras, porque no puede, es secreta. O sea, no puede ser diciendo voto por fulano.
y eso dice el reglamento. Y aquí votamos nominal a la presidencia. Mediante un mecanismo se solicitó si se podía, mayoría dijo que sí, pero está claro, lo que yo digo, que la votación, las elecciones son secretas. Y en este caso, en el debate del Senado, se habló, si no, es que es secreta, la votación es secreta y no pueden mostrar el papelito, y taparon las cámaras del Senado para que no mostraran el voto los del pacto histórico. Que sabían por quién iba a votar. O sea, eso se sabía por quién iba a votar y pasa que internamente uno sabe quién va a votar por quién. Pero yo lo que digo, Salén, es normativamente sí es posible modificar una votación cuando el reglamento dice que es secreta. A ver, creo que, pero en el proyecto está establecida incluso la excepción de que se puede adoptar en contrario. Incluso es muy gracioso eso, pues gracioso no, o particular al menos, lo de la votación en el Congreso de las medidas directivas, cuando hace unos días el procurador estaba hablando de que el voto secreto es una garantía y no un deber. Es decir, yo puedo renunciar a él. Todavía más hablan de servidores públicos cuando están interviniendo en estas elecciones, porque lo que espera de ustedes es que siempre voten, pues que siempre puedan responder por sus votos, porque los únicos que no son responsables por los votos son los parlamentos, los congresistas, son los únicos que tienen irresponsabilidad del voto. Pero el proyecto de reglamento establece que primordialmente será secreta, pero que se admite acuerdo en contrario, porque así se ha establecido. De hecho, pues no han prosperado demandas por eso, por lo que les digo. O sea, se espera del ciudadano, del servidor público, la mayor amplitud de sus votos y que se le pueda reprochar su voto, porque es que pues, es el servidor que está cumpliendo la función por la cual yo voté, por ejemplo, que no haya votado por él. Los únicos en Colombia que tienen algo que llama inviolabilidad del voto, que se define mejor como irresponsabilidad del voto, son los congresistas. Es decir, ellos no son responsables por ningún voto, no tienen ningún tipo de responsabilidad, no pueden ser perseguidos por los votos que hagan, pero son los únicos que pueden tener la garantía, y de hecho por eso para ellos el voto secreto es una garantía más reforzada, porque ellos eventualmente no tienen que responder, pero son los únicos que no tienen que responder. Es una garantía que les da la Constitución, que es la inviolabilidad de la opinión de ellos. Pero en este caso lo que se dispone es, como de hecho así está en el actual reglamento interno, es que es secreto, pero puede acuerdo en contrario, no hay ningún problema, porque es uno de los tres tipos de votación: la nominal, la secreta, y ¿cuál es que es la otra? No sé si el pupitrazo. Entonces, o sea, en principio es secreto, pero cuando lo dijo el Procurador General de la Nación, o sea, ¿cómo así? Pero eso tiene un sentido, es que el voto secreto es una garantía, no es un deber. O sea, yo puedo revelar mi voto, porque es una garantía para que a mí no me llamen a responder por mi voto, pero si yo lo revelo es mi decisión. En principio, ya si el cuerpo colegiado adopta que la decisión va a ser nominal, pues yo tengo la responsabilidad de votar. Entonces, eso sería la particularidad con el Congreso, la inviolabilidad del voto. Es decir, el congresista se le entiende todavía más porque él no tiene que responder. Entonces, para no llegar a, que es lo que pasa con el proceso, eso viene desde el proceso de Samper, que denunciaron a todos los congresistas por los votos y empezaron luego a hacer la triquiñuela para adivinar quién había votado cómo. Entonces, sacan los listados y gracias al voto secreto era que le permitían como decir, no, y usted cada vez si hiciera yo no. Pero le hacían todo el rastreo y decían como, es que mire, de esta manera, estos fueron los que votaron así. Pero para ellos es particular. Pero yo me adscribiría, eso es de posiciones hay que dejarlo claro, pero yo me adscribiría a esa posición. El secreto del voto es una garantía. Ya si deciden renunciar a ella es otra cosa. Y también porque así lo ha hecho la jurisprudencia contenciosa administrativa, que puede votar nominal. Pero ¿cómo quedó en el reglamento? Secretas, algo parte contrario. Pero es que ahí es que queda la duda, porque se lo están obligando a cualquiera a votar por, mediante presión de partido, y hay que hacer decir las cosas como es. O sea, queremos saber por quién votó doña Magola, por decir algo, por quién votó Rubín,
a la presidencia del Consejo. Entonces, obliguemos al Consejo, mediante una mayoría, a que vote por fulano. ¿Cómo? Votación nominal. Ahí se está perdiendo el secreto del voto. Y yo, por ejemplo, si yo quiero votar de manera secreta, yo solo no lo puedo hacer. Entonces, dejando a la mayoría, ¿qué se hace? Se pierde eso. Se pierde lo que usted está diciendo. Pero la votación siempre había sido secreta. Primera vez que nos pasa. Y fue eso. Y para mi concepto puede ser demandable, porque se están obligando a las personas que voten por. Si el voto es secreto para la presidencia, porque por eso existe el mecanismo del secreto y es de las pocas votaciones que es secretas en el Consejo, al modificar y al permitir que sea nominal, se pierde ese derecho, creería yo. Gracias, amigo. Gracias, señora Presidente. Don Oscar, pero en el reglamento pues, anterior no dice que debe ser secreto. Pues dice, solo se podrá, se podrá, ¿cierto? Pues no sé si ese se puede tomar como que tiene que ser secreto. Y si de pronto no se haya hecho nominales, porque de pronto no hubo en su momento una propuesta de que fuera nominal, ¿cierto? Eso tiene razón en lo que se pierde, pues como ese secreto del voto, pero antes de que se pierda, está el ejercicio pues como democrático que alguien concejal propuso, y así sea malo lo de las mayorías, de todas maneras al fin y al cabo fue un ejercicio democrático, pienso yo. Y pues ahí en el nuevo pues va a quedar prácticamente igual, ¿cierto? Pues si algún corporado propone y gana, se puede hacer nominal, aunque en unas lo beneficie entre comillas a uno o en otras lo perjudique, pienso yo. Gracias, señora secretaria. Pero ahí habría que hacer la distinción de lo que les digo. Los únicos que no son responsables por sus votos son los congresistas. Ustedes sí son responsables por sus votos. Y ese es el sentido del voto nominal, que yo pueda saber quién va a responder. Y les pongo un ejemplo y se los pongo con ustedes mismos, pues con Corporación Consejo Municipal de Yolombó. Resulta que ustedes saben que hay unas disposiciones que hablan de la participación de las minorías en la mesa directiva, de que en tal curul debe estar la oposición, en tal curul debe estar la bancada minoritaria o la representación minoritaria. Hay un proceso disciplinario que está buscando determinar la responsabilidad de por qué se eligió en una curul minoritaria a un partido que no era minoritario. ¿Y yo cómo determino la responsabilidad de quienes votaron por esa persona? Si no es a través del voto nominal. O sea, yo entiendo el voto de la garantía, entiendo la exigencia del voto secreto como garantía, pero el tema es que ustedes como concejales no tienen la garantía de la inviolabilidad del voto. Es decir, el voto de ustedes en principio debe saberse, porque así es que yo les exijo la responsabilidad. El único que eso es criticable, y también meto la opinión, los únicos que tienen esa garantía son los congresistas, que ellos pueden, pues, ahí pueden votar matar a una persona y no tienen que responder por eso, pero ustedes tienen responsabilidad por el voto, tanto así que ese proceso disciplinario está avanzando por eso, porque ustedes, no sé si la votación era secreta, cómo determinaron la responsabilidad de quienes iban a investigar, porque son 4 los que están investigados. Entonces, ustedes cómo votan, o no sé si fue la mesa directiva, pero entonces, si es la mesa directiva, miren ustedes que yo no tengo cómo exigirle a las personas que les debo exigir que fueron los que lo votaron. Me equivoqué, creo que es la mesa directiva, le están investigando la responsabilidad disciplinaria por haberle dado posesión. Pero los concejales que lo votaron son responsables. Lo que pasa es que yo no tengo cómo determinar que fueron responsables. Entonces ustedes miren los grados. El concejal sí responde por el voto, pero yo no tengo forma de determinarlo. Eso es lo que permite el voto nominal. Yo entiendo el tema de la garantía del voto secreto, pero, como dice, que nosotros nos acordemos a darnos la garantía no significa que eso sea lo que en principio se debería permitir. Entonces, si ustedes lo aprueban, el voto secreto, por ejemplo, que es lo que en principio está en el reglamento, pues ese es el mecanismo estatutario y yo me escudo en eso. Pero el voto en principio debería ser nominal por el tema de la responsabilidad del voto, porque ustedes sí son responsables por el voto, a diferencia de Congreso de la República. Entonces, ahí está la importancia de que el voto sea nominal, por ejemplo.
Ya si el mecanismo estatutario lo permite y habida cuenta de las consideraciones permiten que el voto sea secreto, pues tendrán ustedes protegida la responsabilidad eventualmente. Pero el voto en principio es nominal por eso. Otro tema que, o sea, es que uno a veces no entiende la legislación o las leyes en Colombia y hay cosas que se cumplen y que nos acomodamos. Y voy a hablar de la mesa directiva. La mesa directiva del Consejo de Yolombó no tiene espacio para la oposición, digámoslo así. O sea, no para la oposición, no tiene espacio para gobierno. Que hay una ley que permite que la oposición tenga espacio dentro de la mesa directiva. Pero en ese lugar, la ley no genera el espacio si la mayoría del Consejo es para la oposición. O sea, en ese caso, la mayoría de los concejales son oposición. Entonces, gobierno no tiene participación dentro de la mesa directiva. O sea, la ley excluye porque le está dando un beneficio solo a la oposición. Entonces, cuando la oposición es mayoría, ¿qué se hace? Como en este caso, porque van a dejar del Partido Conservador, pero no es de gobierno. No es de gobierno. Entonces, y otra cosa, la ley también habla de las minorías, y los de la mesa directiva no hacen parte de las minorías. O sea, en este caso, la mesa directiva, si demandan, si denuncian, pero es posible que ellos mismos se denuncien. O sea, los de la oposición no se van a denunciar entre ellos mismos, pero la mesa directiva está mal estructurada, o sea, no es minoría. Y todo es de la mayoría, de la mayoría, digámoslo así, que es la oposición. O sea, el gobierno no está ahí, hay un vacío de la ley, digo yo. Debe darle las mismas garantías, porque lo que pretende es darle la misma garantía, equidad, que el gobierno tenga su participación y que la oposición también. Pero en este caso, toda la oposición tiene la mesa directiva y el gobierno no tiene nada. Y no sé si pasará en otros consejos, pero eso es, y ya van varios periodos que la mayoría. Y los que somos de gobierno no nos vamos a sentar allá, tampoco es que nos morábamos de ganas, pero es un derecho que la ley buscó la facultad para que hicieran parte los de oposición, pero se olvidaban del gobierno, nos dejaron excluidos cuando somos minoría. Gracias, Salem. Salem bien pueda contestar, Salem, si tiene... Pues yo comparto la posición de que ahí la ley se queda corta. El tema es que la ley es de oposición política y la oposición se entiende frente al gobierno de la entidad territorial. Entonces, incluso es particular porque respecto al estatuto de la oposición política, piden unos formularios del Consejo Nacional Electoral como desagregando la participación de la oposición en los espacios, y yo siempre veía eso, pues uno casi que llena eso con todo el Consejo, pues salvo los de gobierno, y con los espacios en oposición. Entonces yo creo que ellos, yo estoy esperando a ver si algún día nos dicen como, venga, ¿ustedes cómo están llenando eso? Si es que están llenando eso mal, porque ellos deberán sentirse extrañados de que la oposición tenga, porque dice, participación de la oposición en la mesa directiva. Entonces el año pasado creo que eran dos. Entonces ellos dirán, ¿cómo es pues la oposición? Allá, eso es algo muy particularísimo acá. Pero sí, son cosas en las que la ley se queda en principio como callada, porque el estatuto, la 1909 es el estatuto de la oposición política, y la oposición se entiende frente al gobierno, no dentro del mismo consejo. Respecto de cómo controlar eso, para eso están los medios de control, que en este caso es la nulidad electoral. El problema es que la nulidad electoral es un cortapiso, porque tengo 30 días para demandar. O sea, si la elección fue el 8 de noviembre, yo tenía hasta el 8 de diciembre para demandar, y si no, como se dice, se convalida la creación. Ahí sí son temas de manejo en los que yo no, pues, pero comparto la posición de que la 1909 en eso se queda corta. Incluso le comparto pues cuando estamos leyendo el formulario, y yo digo, esa gente no se pondrá a pensar, pues qué raro que en Yolombó cuando piden las cosas de la oposición se tiene que llenar un montón de cosas, porque claro, pues aquí hay una situación particular. Perdón. Ah, bueno, qué pena que
Qué pena que se me dio otra cosa sobre la intervención anterior respecto a la responsabilidad de ustedes, la importancia del voto nominal. Además del tema disciplinario, otra de las cosas importantes del voto nominal es porque recuerden que ustedes desde hace varios años pertenecen o deberían estar adscritos en principio a una bancada, y esa bancada les puede exigir el voto de determinada manera, y la única forma que yo tengo de controlar que usted votó en el sentido de la bancada es a través del voto nominal. Entonces, esa es otra de las importancias del voto nominal en el ejercicio de ustedes. Lo que les digo, si ustedes deciden revestirse con la salvaguarda del voto secreto, pues, ¿cómo se les va a sancionar por eso? No, pues ahí sí no se puede porque la bancada está muy pequeña. Pero depende también, porque puede ser que la bancada pueda ser de 2 personas, pero los estatutos de la organización política permitan que el director del directorio, por ejemplo, diga cómo deben votar. Entonces ahí ustedes están maniatados, porque deben votar como digan los estatutos. O sea, ahí está, la mayoría de los estatutos lo que dicen la bancada decidirá su posición, pero hay estatutos, les pongo el caso, pues la mayoría de ustedes pertenece, pues 5 de ustedes están en el Partido Liberal, pero los estatutos del Partido Liberal tienen una situación particular, que creo que también pasa con el Centro Democrático, y es que el jefe fundador del partido, el director del partido, puede decidir cómo se vota. En este caso, hablamos de César Gaviria, puede decir cómo se vota, y hablamos de Álvaro Uribe, que puede decir cómo se vota. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ustedes tendrían que votar como dijo el partido, porque el estatuto les reviste la garantía. Pero la importancia es eso, o sea, yo como controlo en un voto secreto que usted votó como decía el partido. Son esas cosas. Bueno, si no hay más preguntas para nuestro asesor jurídico, yo tengo como una inquietud, salen con este proyecto de acuerdo. Entonces dice que es la actualización del reglamento interno, ¿cierto? Entonces que teníamos que igual que ahí o se deroga o bueno, no sé, ahí tengo como la inquietud. El de nosotros si derogar lo que Sí, porque es que no dice actualizar, lo que dice es por el cual se adopta el reglamento interno y se deroga los del 18 y el pero 19. ahí dice y se deroga nosotros. Sí, Bueno, muchas gracias. en el artículo final dice se derogan los acuerdos 010 del 18 y 09 del 19, pero el título es por el cual se adopta el reglamento interno del Consejo del Municipio de Yolombó y se derogan los acuerdos 010 del... Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes también salen, le agradecemos mucho acompañarnos y tener la disponibilidad para este proyecto de acuerdo. Pues este proyecto de acuerdo sí ya debe salir ahorita en agosto, pues y aprobarlo, dejar ya nos hizo una herramienta nueva para nosotros seguir funcionando con nuestras atribuciones. Tiene la palabra el honorario concejal Luis. Gracias, señora Presidenta. No, sino que una pregunta. Ahí lo que tenemos que debe cumplir es el 70% ya quedó así definido o todavía se puede, todavía estamos socializando, ¿sí o no? Pues, No, el proyecto apenas está. Pues, aquí yo les pregunto a ustedes pues, ¿qué opinan a los corporados sobre eso? Pues, dice que el 70%. ¿Ustedes qué opinan? Pues a mí me parece que pues, yo soy una de las personas que prácticamente nunca falto, pero yo pensaría que el 70% pues es mucho, ¿no? Porque que no sea algo como así que se le insistan a uno, que sea algo como que uno lo quiera como cumplir, ¿no? Pensaría que el 70% es mucho, porque de pronto en alguna ocasión alguno de los concejales tiene que salir o algo, y si no pasaron las 2 horas y media, por ejemplo, entonces no le paga, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces sería también bueno como discutir ese tema, porque yo pienso que uno le queda el 100%, pero no porque diga que tiene que ir el 70%, sino porque uno le interesa y de por sí siempre le da como prioridad a las sesiones. Yo tengo como una inquietud frente a eso. Pues a mí me parece que quede el 70%,
es como más compromiso y más responsabilidad de nosotros. Ya la mesa directiva, en el caso de que un concejal se tenga que salir y que no esté cumpliendo el 70% porque tenga algo muy importante, pues la mesa directiva debe ser más flexible, y decirle sí, darle el permiso que se vaya, porque es que si se le quita el 70%, pues ya todo el mundo se quiere ir a tal hora, a cualquier hora, llega y firma y se va. Es como, ese 70% es como un compromiso y una responsabilidad para nosotros. Tiene la palabra la concejal Nicolás. Muy de acuerdo con la honorable presidenta. Yo propongo muy humildemente a los honorables concejales y en respeto al pueblo que nos eligió, que sea el 80%. No, el 70%. Amiguito José Luis Albert. Gracias, señora Presidenta. No, lo que pasa es que el compromiso, pienso yo, lo adquirimos el 29 de octubre del 2023, ¿fue? El 29 de octubre, ¿cierto? Pienso yo que el compromiso mío no está que aquí diga 70, 80, el compromiso mío lo adquirí el 29 de octubre del 2023 con los electores, donde yo en campaña les dije, voy a hacer el puente entre comunidad y administración y voy a hacer control político. Pues yo no necesito que en un papel diga que me tengo que quedar el 100%, sino que el compromiso mío es poner atención en las sesiones, participar, estudiar, prepararme y entonces no necesito que un papel me diga que me quede el 70-80%. Es mi humilde opinión y porque es que las cosas forzadas son malucas. Y yo lo he dicho aquí con algunos compañeros, para que una sesión de 5 o 6 horas, cuando hay unos hablando por celular, otros afuera, otros por allá en una oficina, y aquí 5 horas. Por ejemplo, tenemos una sesión de 1 hora, todos participamos, todos analizamos bien lo que estemos estudiando y el proyecto que tengamos aquí o traemos alguna inquietud de la comunidad y entre todos tratamos de buscar soluciones y mirar qué mecanismos podemos hacer para solucionar eso o para darle trámite a otra dependencia. En 1 horita, pienso yo que hacemos más, si quedamos 5 horas con todos en una cosa, el otro en otra cosa. Entonces pienso yo que el compromiso es de cada uno. Bueno, yo pienso que el compromiso sí es de cada uno, lo que pidió cuando fueron nombrados como concejales y todo eso, pero también pienso que nosotros nos debemos regir por un reglamento y debemos de tener estipulado ahí un tiempo determinado. Banajo. Gracias, Presidenta. Muy buenos días para todos. Bueno, muy de acuerdo con lo que manifiesta el compañero Luis. Ahí va con mi participación. He detallado que muchas veces la sesión se pasa pegados del celular. En mi caso lo mismo. No estoy echándole el agua a ustedes, también me meto en la colada. Y la atención que le presta ninguna. Entonces, ¿de qué vale estar sentados el 70% si ni cuidado se está poniendo? Porque así es. Es mejor participar en ciertos debates, en ciertas situaciones y ser ligero. Porque es que uno pone aquí pegado el celular en toda la sesión y poner cuidado para qué. Entonces, el hecho de hacer presencia ya, yo creo que la presencia tiene que ser acompañada de un buen debate, un buen acompañamiento a los invitados y a los temas que estén socializando la corporación. Gracias, Presidente. Nicolás. Listo, en ese sentido, habría que cuando viene el alcalde citar todas las sesiones. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el honorable concejal Banajo. Y él ayer ponía la queja de que una médica llegaba 20 minutos tarde. A la médica le pagan y tiene que estar allá. Entonces nosotros íbamos a no dar ejemplo, tenemos que dar nosotros ejemplo. Porque si ponemos la queja y para poder exigir a otros funcionarios, nosotros tenemos que dar ejemplo y para eso nos eligió el pueblo y así que hay que luchar para conseguir el voto y hay que echarle carreta a la gente. Muchas gracias. No, claro, de todas maneras, pero por ley tenemos que cumplir un horario de estar acá y respetar unas sesiones que se nos pagan y unos honorarios, pues, yo sé que eso es ya compromiso y responsabilidad de cada quien, pero sí, en el reglamento se debe quedar ese 70%. Bueno, si no hay más cosas que compartir hoy con nuestros asesores, muchas gracias a ustedes y seguimos con el orden del día. Va a quedar con el 70%.
Sexto, proposiciones y varios. Bueno, entramos a campo de proposiciones y varios, honorables concejales. Tenemos una invitación para acompañar a nuestro señor alcalde a la entrega del colegio, que es el próximo jueves. Entonces, el jueves tiene el invitado ahorita. No, el jueves canceló que era lo que cantar. Entonces habían hecho una propuesta Luis y Andrés que mañana se socializaron las preguntas para las citaciones. Dejar eso más bien para el jueves, porque mañana viene la defensoría del pueblo para la capacitación. Entonces el jueves hace la sesión a las 8. Entonces el jueves sesionaríamos a las 8 en punto y estaríamos analizando las preguntas que van a hacer, que traen los concejales, y nos iríamos para... Y la sugerencia es que nos vayamos todos uniformaditos con la camisa blanca. Wilson. Muchas gracias, señora presidenta. Escuchando acá pues las varias opiniones de algunos concejales, que el concejal Nicolás dice que el 80, el otro que el 70, pero no se quedó en nada. Entonces, no sé cómo va a ser. No, es que no estamos debatiendo el proyecto de acuerdo, el proyecto de acuerdo, el ponente es el honorable concejal Andrés, entonces ya la comisión dirá y ya en plenaria también estaríamos mirando es como una socialización que estamos haciendo hoy con Salen y algunas preguntas con respecto a la parte jurídica. Muy bien, señora presidenta, muchas gracias. Oscar. Gracias, señora presidenta. Sobre el tema que plantearon los honorables concejales Luis y lo están debatiendo pues de la permanencia, eso quedará criterio y cada uno votará lo que más le convenga. Pero me gustaría que salimos de un concepto donde nos diga o si hay alguna ley que diga cuánto tiene que permanecer. Es que nosotros tenemos funcionarios, nosotros tenemos que cumplir horario. Y el tema de la permanencia me suma a lo que han planteado, o sea, a veces y eso ya quedará a criterio de los votantes si votan por una persona que no venga a las sesiones, que se vaya temprano, que no participe, eso quedarán los votantes si lo vuelven a hacer. Pero, ¿qué es más importante? Estar el 70% y de pronto no participar, estar atento al celular. Yo también me pego mucho el celular y muchas veces a buscar información de lo que están hablando, otras veces de pronto no, pero es mirar, o sea, es mirar qué es lo más relevante. Es que yo no creo que una sesión porque un concejal se retire por otros compromisos, ese 70% hasta donde es importante y hasta donde la ley permite o obliga, porque es que ya estamos obligando a que esté el 70%. Y la ley dice asistencia confirmada en la sesión. Entonces, el derecho de los honorables es de acuerdo a la asistencia comprobada. Si usted asistió, firmó, solo le llamaba lista en los 3 puntos, para mí cumplió a que no participó en el debate, que no, ya eso son otras cosas, y eso lo obligaron los votantes si es necesario, pero si debemos tener un concepto que diga cuánto deben permanecer, si es necesario, porque tampoco no encontré la ley. Si la ley dice tiene que ser el 50% de la sesión, no era por lo que hablábamos en otro consejo anterior, no se ven, o de pronto en si el orden del día tiene 5 puntos y uno está 3 o 4, yo no son proporciones de varios y las proporciones y varios se extienden mucho. O hay sesión permanente, por decir así, y era el último punto, proporciones de varios, como el día de ayer que se extendió demasiado la sesión de mejor a las 12:30. Pero he cumplido con mi objetivo de la sesión. Hice las preguntas que me importaban, escuché los temas que me parecían. Ya a veces nos volvemos muy reiterativos, pero reiterativismo no me llama la atención que nos quedemos lo mismo. Me recuerdo que voy a hacer los compromisos, pero yo cumplí el objetivo, vine a la sesión. Entonces, ¿qué lo más importante? Ahí hay que hacer el análisis, por eso me pido de manera que todos nos dar un concepto cuánto tiene que estar, si la ley no contempla. Porque si no sería entrar en una discusión
que no va a llevar a ningún lado. Porque si un concejal cree que es que para cumplir y poder funcionar por toda la sesión, estar no hace que el debate sea más o menos. Me parece lo importante la participación. Entonces se va a obligar a que los concejales participemos y tomemos posición de algunos temas que ya he dicho, pero tomemos posición. Es que no avanzamos porque los concejales no tomamos posición. Es lo verdaderamente relevante, que los concejales tenemos posición. Gracias, señor presidente. Vamos a dar la palabra a los nuevos concejales para que sigan debatiendo o Salen ya tiene como un concepto. Le damos la palabra a los concejales Salen. Coja el Es que en principio no había ninguna norma que lo establezca, tanto así que ustedes ven el problema con los congresistas, que los congresistas llegan, firman y se van. Pues vamos a hacer la revisión a ver si algo ha dicho sobre eso la jurisprudencia o qué podría demarcar ese debate, pero en principio sería ustedes. Pero entonces queda el compromiso. Tiene la palabra el concejal Nicolás y luego mejor. Gracias, señora presidenta. Es para, como estamos en proposición misionaria, entonces para proponer que se invite o cite al secretario de Salud con las preguntas que yo le voy a pasar a la mesa directiva. Ya le pasé algunas. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, tiene la palabra el honorable concejal Panejo. Gracias, presidenta. Bueno, referente a la comparativa que el compañero Nicolás del horario de los empleados del hospital y nosotros aquí como concejales, me parece que no va vamos por caminos diferentes, porque si una persona llega tarde a la vivienda y pierde la cita, y eso ha sucedido muchas veces. Entonces yo creo que es muy diferente que ellos tengan atención al público. Por ejemplo, las dos muchachas llegaron a las 7:20, secas de risa, se quedaron por ahí perdiendo tiempo chismoseando. Que hubiera llegado una tarde, hombre, me cogió la tarde, pero todos. Eso es falta de control por parte de la administración del hospital. Y esas cosas son cosas que hay que ponerle disciplina. Es muy diferente, por ejemplo, esperando que los atiendan. Un funcionario entra a las 8, debe estar a las 8, siquiera 5 minutos antes con el computador prendido. No llegar a las 8 para aprenderlo. Entonces creo, compañero Nicolás, que está equivocado con esa situación. Gracias, presidenta. Bueno, con referente a la propuesta que hace el concejal de citar e invitar al secretario de Salud, recuerden que ayer quedamos en una proposición que había hecho el honorable concejal Carlos Andrés Vargas Vanegas de citar a todos los secretarios de despacho, que ya citados no, sino que invitados, pero que también hacerles unas preguntas específicas. Entre esos, todos los secretarios debe estar el secretario de Salud, porque él dice que a todos. Entonces ahí está para que las preguntas las organizamos el jueves. Bueno, ¿quién más tiene más propuestas, proposiciones para el día de hoy? Wilson. Muchas gracias, señora presidenta. Dejar claro de que yo no voto las propuestas si es citación. Si es invitación, sí las votaré, pero citación no las votaré. Muchas gracias, señora presidenta. Mientras se elabore el nuevo reglamento interno. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, si nada más, yo quiero darles a ustedes las gracias de todo corazón, a todas las personas que nos acompañaron con su presencia en mensajes y oraciones por la partida de mi mamá, a todos los concejales, a la secretaria, a la concejal Maciel y a la por haberme acompañado allá en el sepelio, las exequias, al concejal Oscar Betancourt por haber ido a la novena, que hasta se enojó mucho, a mi compañero Luis por su compañía constante en las novenas, y al concejal Nicolás por el detalle que me trajo, que me puso muy sensible, al consejo municipal por sus comunicados en las redes sociales, a la alcaldía, a don Iván, a don Nancy Landa, a la primera dama, a la personería, a su comunal, a nuestro asesor jurídico Salen, personas y amigos colombianos que se acercan en la calle, dando el medal y manifestando con mucho cariño y aprecio.
con la gratitud siempre en mi corazón, que mi mamá fue pues como una madre y se notó como la comunidad logró esos frutos de 92 años de valores y trabajo que ella sembró. Y yo les pago a ustedes por su compañía, a todos, por sus mensajes, sus abrazos, por el cariño. Ustedes saben que yo siempre les he dicho que ustedes han sido mi segunda familia. Luis. Muchas gracias, señora Presidente. Para aprovechar antes de terminar la sesión para desearle un feliz día a los comunicadores del Consejo, a los periodistas del municipio, a los comunicadores de la alcaldía y a los de Teleyolombo, porque hoy es el día del periodista y comunicador. Entonces, felicitaciones, gracias por todo lo que hayan. De verdad que es muy importante poder llevar como el mensaje, las noticias, todo el acontecer de cada una de las situaciones que pasan dentro de la corporación, dentro de la administración y dentro del municipio a muchas personas, porque de verdad que es bien importante eso, que personas que están al otro lado del mundo, puede decir, saben de lo que está pasando en cada uno de sus terruños. Puede ser en Yolombo o en cada una de las localidades de donde son los periodistas y comunicadores. Entonces, un feliz día para todos y que puedan seguir desarrollando de la mejor manera esta importante actividad. Muchas gracias, Luis, por recordar hoy. También a ellos un abrazo y bendiciones, que este trabajo de ellos es muy productivo dentro de la comunidad del municipio. Y también quiero darle un mensaje de muchas bendiciones, de buenos deseos a nuestra compañera concejal Lidia, que cumplió años la semana pasada y no habíamos tenido tiempo de desearle lo mejor a Lidia, que siga siendo esa persona tan especial y que el Señor la acompañe por mucho tiempo. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. A nuestros hijos salen los buenos deseos y ahí vamos a estar, haciendo nuestras preguntas, porque vamos a estar muy juiciosos mirando este reglamento interno que esperamos que sea aprobado en este mes de agosto, para que nosotros dejemos un documento ya, una herramienta basada en la ley, y podamos realizar nuestra función con mayor responsabilidad y compromiso. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día.